¿Quién pudo imaginar que detrás de los altos muros de una mansión tan conocida, tan fotografiada y tan admirada, existiera un silencio tan pesado que terminaría por estremecer a todos? Durante años, la casa de Maite Perroni fue vista desde afuera como un símbolo de éxito, estabilidad y plenitud. Un lugar donde se suponía que habitaban las risas, los proyectos cumplidos y la calma que solo llega después de haber conquistado los sueños. Sin embargo, el día en que esas puertas se abrieron de par en par, algo cambió para siempre. Pues los vecinos fueron los primeros en notar que no se trataba de una apertura cualquiera. No hubo celebraciones, ni música, ni el ir y venir habitual de personas. Al contrario, el ambiente era extraño, casi solemne. Algunos confesaron que, durante mucho tiempo, apenas la veían. Antes era diferente, decían en voz baja. Salía, saludaba, sonreía, luego comenzó a desaparecer. No fue una ausencia total, pero sí una distancia que con el paso de los meses se volvió imposible de ignorar. Quienes viven cerca aseguran que la mansión parecía habitada, pero silenciosa. Las luces se encendían, las cortinas se movían, pero la vida que se esperaba dentro no se percibía. Como si alguien estuviera allí solo en cuerpo, mientras la mente y el corazón permanecían en otro lugar. Esa sensación cobró fuerza cuando, finalmente, se permitió el acceso a ciertas áreas de la casa y lo que se encontró dejó a muchos sin palabras. No se trató de lujos escondidos ni de secretos materiales. Lo que más impactó fue algo mucho más íntimo. Según versiones que comenzaron a circular, bajo un libro aparentemente común, olvidado en una repisa, aparecieron recuerdos ocultos. No joyas, no dinero, sino fragmentos de una historia personal que nadie imaginaba tan profunda ni tan dolorosa. Cartas amarillentas por el tiempo, fotografías que no habían sido vistas en años, anotaciones escritas a mano con una caligrafía temblorosa que parecía cargar emociones no resueltas. Quienes fueron testigos de ese momento aseguran que el ambiente se volvió pesado. No por miedo, sino por la sensación de estar invadiendo un espacio sagrado, un rincón del alma que no estaba destinado a ser descubierto. Cada papel parecía contar una parte de una historia que Maite había guardado en silencio, lejos de los reflectores y de la imagen pública que todos conocían. Las historias tristes comenzaron a tomar forma a partir de esos hallazgos. No como un escándalo inmediato, sino como un susurro que se extendía lentamente. Se hablaba de momentos de soledad, de decisiones difíciles, de despedidas que no fueron públicas y de cargas emocionales que se llevaron en silencio para no preocupar a nadie. Muchos se preguntaron cómo alguien que parecía tenerlo todo podía guardar tanto dolor entre las paredes de su propio hogar. Los vecinos, aún sorprendidos, comenzaron a unir piezas. Recordaron noches en las que la casa permanecía a oscuras durante horas, días enteros sin movimiento visible, y momentos en los que Maite salía con el rostro serio, distante, como si llevara consigo un peso invisible. Nadie quiso juzgar, pero todos coincidieron en algo: había una tristeza que nunca fue dicha en voz alta. Lo más impactante de todo es que esos recuerdos no parecían guardados al azar. Estaban cuidadosamente escondidos, protegidos bajo un libro, como si su dueña no estuviera lista para enfrentarlos, pero tampoco pudiera deshacerse de ellos. Era una forma de mantenerlos cerca sin tener que mirarlos directamente. Un gesto profundamente humano, cargado de contradicción, que habla del amor, del dolor y de la memoria. A partir de ese momento, la percepción cambió. La mansión dejó de ser solo una casa elegante para convertirse en un testigo silencioso de una historia personal marcada por altibajos. Para muchos, fue una llamada de atención sobre lo poco que realmente se conoce a las figuras públicas. Se les ve en entrevistas, en escenarios, en momentos de triunfo, pero rara vez se imagina lo que ocurre cuando las cámaras se apagan y solo queda el silencio. Y algunos aseguran que Maite sabía que ese día llegaría. Que, de alguna forma, abrir esas puertas también significaba abrir una parte de su pasado. No para generar lástima, sino para liberar lo que durante años estuvo guardado. Otros creen que fue un acto involuntario, una coincidencia que terminó revelando más de lo esperado. Sea como sea, lo cierto es que nada volvió a ser igual. Pues la conversación entre los vecinos cambió de tono. Ya no hablaban solo de la actriz, la cantante o la figura admirada, sino de la mujer. De alguien que, como cualquier persona, guarda recuerdos que duelen, momentos que marcan y capítulos que no siempre se quieren revivir. Esa revelación generó empatía, pero también un profundo respeto por lo que aún no se ha dicho. Hoy, al mirar esa mansión, muchos ya no ven solo un símbolo de éxito. Ven un lugar donde habitan recuerdos, algunos luminosos y otros profundamente tristes. Un espacio que guarda silencios, confesiones no dichas y emociones que permanecieron ocultas durante años. Y mientras las versiones continúan circulando, una pregunta queda en el aire, resonando con fuerza:
¿Cuántas historias como esta permanecen escondidas detrás de puertas cerradas, esperando el momento de ser comprendidas? Esta es solo la antesala de algo mucho más profundo. Porque lo que se encontró bajo aquel libro no solo removió recuerdos, sino que abrió una herida que jamás fue mostrada en público. Y lo que hay detrás de ese silencio, según quienes aseguran conocer más detalles, podría cambiar por completo la forma en que muchos han visto la vida de Maite Perroni hasta ahora. Con el paso de los días, el silencio alrededor de la mansión se volvió aún más elocuente. No hubo comunicados oficiales ni aclaraciones directas, pero tampoco desmentidos. Y en ese vacío, las emociones comenzaron a ocupar el lugar de las palabras. Quienes estuvieron cerca aseguran que, tras aquel hallazgo, Maite atravesó un periodo de profunda introspección. No era tristeza evidente, sino una especie de recogimiento, como si cada recuerdo removido la obligara a mirar hacia adentro con una honestidad que durante años había postergado. Las personas que lograron verla después de ese momento coinciden en algo: su mirada había cambiado. Seguía siendo la misma mujer amable, educada y serena, pero había en sus ojos una madurez distinta, una mezcla de cansancio y fortaleza que solo aparece cuando se ha enfrentado a algo muy personal. Algunos describieron su actitud como la de alguien que finalmente acepta lo que fue, sin huir ni disfrazarlo. Los recuerdos encontrados no hablaban de un solo episodio, sino de etapas completas de su vida. Había mensajes que reflejaban ilusión, otros que destilaban decepción, y algunos que dolían incluso al ser leídos en silencio. No estaban ordenados cronológicamente, lo que hizo pensar que no se trataba de un archivo racional, sino emocional. Fragmentos guardados tal como fueron vividos, sin intención de explicarlos a nadie más. Ese detalle fue clave para entenderlo todo. No eran recuerdos destinados a ser mostrados, sino a ser preservados. Como si Maite hubiera querido asegurarse de que, pase lo que pase, su historia real, la que no se ve en escenarios ni entrevistas, no desapareciera. Guardar bajo un libro aquello que marcó su vida fue, para muchos, un acto simbólico. Poner peso encima del dolor para que no se desborde, pero sin enterrarlo por completo. Conforme se fue conociendo más, comenzaron a surgir reflexiones entre quienes la admiraban desde hace años. Muchos se dieron cuenta de que habían idealizado una imagen sin considerar el costo emocional de una carrera construida bajo la mirada constante del público. El éxito, los aplausos y el reconocimiento no siempre caminan de la mano con la tranquilidad interior. A veces, incluso, la eclipsan. Algunos vecinos recordaron conversaciones breves, casi insignificantes en su momento, que ahora cobraban otro sentido. Frases sueltas, comentarios sobre el paso del tiempo, silencios prolongados cuando se le preguntaba cómo estaba. Nadie imaginó que detrás de esas respuestas medidas existiera un cúmulo de emociones que ella prefería no compartir. No por desconfianza, sino por la necesidad de protegerse. Y también hubo quienes aseguraron que esos recuerdos ocultos tenían que ver con decisiones tomadas desde muy joven. Elecciones que, aunque la llevaron lejos profesionalmente, dejaron vacíos personales difíciles de llenar. Renuncias silenciosas, relaciones que no pudieron crecer, momentos que no se repiten. Todo aquello que no sale en titulares, pero que construye la parte más sensible de una persona. Lo más conmovedor es que, lejos de generar rechazo, esta revelación despertó comprensión. Muchas personas se vieron reflejadas en esa necesidad de guardar lo que duele, de sonreír hacia afuera mientras por dentro se libran batallas silenciosas. La historia dejó de ser solo sobre Maite Perroni y se transformó en un espejo de emociones compartidas por miles. Con el tiempo, la mansión recuperó cierta normalidad. Las luces volvieron a encenderse con más frecuencia, hubo movimiento, visitas discretas y señales de que algo estaba sanando, aunque fuera lentamente. Algunas personas cercanas aseguran que Maite no vio aquel hallazgo como una traición del destino, sino como una oportunidad. Una forma inesperada de cerrar ciclos, de hacer las paces con versiones pasadas de sí misma. No para olvidarlas, sino para integrarlas. Porque negar lo vivido no lo borra. Enfrentarlo, en cambio, puede darle un nuevo sentido. Hoy, cuando se habla de ella, ya no solo se menciona su talento o su trayectoria, sino también su humanidad. Esa que quedó al descubierto de la manera más inesperada. La mujer detrás del nombre, la voz y la imagen pública. Alguien que, como cualquiera, ha amado, ha perdido, ha dudado y ha seguido adelante aun cuando el peso emocional parecía demasiado grande. Y aunque todavía hay aspectos que permanecen en silencio porque no todo debe ser explicado, una cosa es clara: abrir esas puertas no solo mostró recuerdos ocultos, también permitió que muchos comprendieran que la fortaleza no siempre consiste en aparentar estar bien, sino en aceptar lo que duele y continuar. Lo que ocurrió en esa mansión no fue un final, sino un punto de inflexión.
Un recordatorio de que incluso las historias más admiradas tienen capítulos guardados entre páginas que rara vez se leen. Y quizá, solo quizá, ese libro que ocultaba recuerdos no estaba allí para esconderlos, sino para esperar el momento en que dejaran de doler tanto al ser recordados. Porque hay silencios que no buscan ser eternos, solo necesitan tiempo. Y en ese tiempo, Maite Perroni, como tantas otras personas, sigue caminando, reconstruyéndose, demostrando que detrás de cualquier imagen pública existe una historia profundamente humana. El rumor tomó fuerza precisamente por lo contundente de la escena. Nadie imaginaba que, al abrir la mansión, no encontrarían señales de una vida cotidiana activa, sino únicamente recuerdos. No había rastros recientes de presencia constante, no se percibía el ritmo habitual de alguien que habita un lugar día tras día. Aquello desató una inquietud profunda, casi inevitable. Algunos llegaron a pensar, con un nudo en la garganta, que Maite ya no vivía allí, e incluso que quizá ya no vivía en absoluto. La ausencia prolongada alimentó la especulación. Según se comentó en voz baja, incluso sus familiares no la veían con frecuencia. No se trataba de conflictos visibles ni de rupturas públicas, sino de una distancia silenciosa que se había ido instalando poco a poco. Mensajes breves, llamadas esporádicas, encuentros pospuestos. Nada alarmante por sí solo, pero inquietante cuando se observaba en conjunto. Fue entonces cuando el rumor comenzó a crecer, transformándose en una versión sorprendente que nadie se atrevía a confirmar, pero que muchos temían preguntar. Y la idea de que alguien tan presente en la memoria colectiva pudiera haberse desvanecido de la vida cotidiana resultaba difícil de procesar. Para los vecinos, el impacto fue mayor. Ver una casa llena de historia, de objetos cargados de emoción, pero sin la presencia visible de su dueña, generó una sensación extraña, casi irreal. Como si el tiempo se hubiera detenido en ese lugar, conservando solo lo que fue, no lo que es. Algunos aseguraron que los recuerdos encontrados parecían una despedida anticipada. No en el sentido literal, sino emocional. Fotografías guardadas con cuidado, cartas que hablaban de cierres, de agradecimientos, de reflexiones profundas sobre la vida y el paso del tiempo. Nada explícito, pero lo suficientemente intenso como para que muchos interpretaran aquello como una señal de alguien que necesitaba desaparecer del ruido, del mundo, incluso de sí misma. Pues el rumor sorprendió precisamente porque nadie lo vio venir. Desde fuera, todo parecía estable. No hubo anuncios dramáticos ni declaraciones públicas. Solo un silencio progresivo que, al ser confrontado con aquel hallazgo, tomó un significado distinto. La pregunta comenzó a circular con más fuerza de la que muchos hubieran deseado. ¿Por qué nadie sabía realmente cómo estaba? ¿En qué momento dejó de ser visible incluso para los suyos? Y con el paso de las horas, la historia se volvió más humana que sensacional. Ya no se hablaba solo de la posibilidad de una ausencia extrema, sino del estado emocional que pudo haberla llevado a aislarse de esa manera. Porque desaparecer no siempre significa dejar de existir. A veces significa necesitar paz, distancia, protección. Y esa comprensión empezó a calmar, en parte, la inquietud colectiva. Según fuentes cercanas señalaron después que Maite estaba viva, pero profundamente apartada. No perdida, no ausente para siempre, sino resguardada. Tomando un tiempo que quizá nunca se permitió antes. Aún así, el rumor dejó huella. Expuso lo frágil que puede ser la percepción pública y lo fácil que resulta confundir el silencio con el final. Para muchos, este episodio fue un golpe de realidad. Recordó que detrás de cualquier figura conocida hay una persona capaz de cansarse, de retirarse, de guardar su historia en recuerdos cuando el presente pesa demasiado. Y aunque el rumor fue sorprendente, también fue revelador. Mostró cuánto se había normalizado no verla, no saber de ella, no preguntarse si estaba bien. Hoy, lo ocurrido sigue siendo comentado con cautela. No como un escándalo, sino como una advertencia silenciosa sobre lo fácil que es perder de vista a alguien incluso cuando se le admira. La mansión, los recuerdos y la ausencia momentánea construyeron una historia que estremeció, no por lo que confirmó, sino por lo que hizo reflexionar. Pues porque al final, lo más contundente no fue lo que se encontró, sino lo que no estaba. Y ese vacío, cargado de recuerdos, fue suficiente para que muchos comprendieran que incluso las presencias más fuertes pueden necesitar desaparecer por un tiempo, sin dejar de existir.